Comenzar la clase, quiero hablarles un poco sobre su PC. Muchos de ustedes me han dicho, Gina, ha estado muy difícil, Gina, no sé qué va a pasar de mí, otros estaban muy preocupados. Yo solamente les voy a decir lo siguiente, no quiero que se me estresen, o sea, es la primera PC de muchas PCs que van a tener. Entonces, no te estreses, ya diste tu examen, o sea, ya está, solo hay que esperar la nota. Vamos a esperar este sábado, me imagino que te entregan el examen, ya me lo reenvían para revisarlo. Me han dicho que ha venido dos preguntas, uno de full depreciaciones, esa es la pregunta más complicada para ustedes, y la segunda pregunta me dijeron que no ha estado complicado, ha sido ecuación contable, solo que no te pedían el estado, solo te pedían la suma de algunas columnas. ¿Ok? Listo. Entonces, la nota que ustedes tengan, si ustedes ya tienen su nota, me lo pasan por interno para ir viendo cómo va cada uno de ustedes en mi propio control de notas, ¿de acuerdo? La nota que ustedes tengan ya lo tienen, o sea, no hay vuelta atrás. O sea, si jalaron, jalaron. Si aprobaron, aprobaron. ¿De acuerdo? Entonces, mente fría. ¿Por qué? Porque si tú sigues como que, Gina, he jalado el examen, ¿ahora qué? ¿Todo me va a ir mal? No, nada te va a ir mal. Puedes recuperar en esta segunda PC que es en 2 semanas. Sí, Abigail, ¿tienes alguna pregunta? Ok, no. Listo. Entonces, eso era una de las cosas que quería como decirles. Si te fue bien en la PC, genial. Si por X razones te pusiste nervioso o nerviosa y te bloqueaste, no hay problema. Las clases, el curso continúa, tienes PC2, PC3, PC4, PC5, tienes un trabajo, tienes parcial, tienes final, así que no te preocupes, tienes muchas notas, es el primer examen. Claramente, al ser el primer examen, ya ustedes se están dando cuenta que hay que practicar, ¿cierto? Hay que practicar. Ahora en esta PC2 puedes recuperar la nota de la PC1 de todas maneras. Recuerda que todo lo que has aprendido en la PC1 va a jalar para la PC2. Sí, entonces solamente nos queda practicar. En esta PC2, que justamente es de aquí a la otra semana, solo tenemos 2 semanas para repasar. Hoy voy a ver la teoría, ¿de acuerdo? Hoy voy a ver dos estados, el estado de resultados y el estado de cambio en el patrimonio neto. Justamente los PDFs que yo les he entregado por el grupo son justamente de esos dos estados. Sí, en tu examen, en tu evaluación PC2, me parece que te viene 3 estados. El estado de resultados, el estado de cambio y el estado de flujo de efectivo. Solamente 3 estados, ¿sí? Y no hay ningún problema que en esta PC puedes recuperar para la PC1. O sea, si no te fue tan bien, puedes recuperar en esta PC. Recuerda que todos los temas que estamos viendo hasta el momento son temas que también entran en tu parcial. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos temas, PC1, PC2, entra para tu parcial también. O sea, si estás estudiando, también estás estudiando para tu parcial. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, quiero que quede claro que no quiero que se traumen y no se pongan nerviosos. Ya la nota está, no podemos hacer nada. Tenemos que seguir estudiando, avanzando, ¿de acuerdo? Ahora concéntrense en esta PC que es de aquí a 2 semanas. Listo, vamos a comenzar con el estado de resultados y los componentes del estado. Yo les he brindado un resumen que justamente les he puesto las partes importantes que tienen que saber en este estado. Ustedes para la PC1 repasaron un estado que se llama el estado de situación financiera. Ahora vamos a ver el segundo estado, que es el estado de resultados, o también conocido como el estado de resultados integrales. El estado de resultados o el estado de resultados integrales, básicamente, como les puse aquí, es un estado que permite mostrar la utilidad o pérdida de una empresa. O sea, te dice si tu empresa está ganando o perdiendo. Eso te dice el estado de resultados. Segunda característica, presenta de una manera resumida los ingresos y gastos. O sea, esto es una característica muy importante. El estado de resultados solamente te muestra ingresos y gastos, nada más. No activos, no pasivos, no patrimonio. Solamente te muestra ingresos y gastos. Todos los ingresos y gastos que ustedes colocaban en su ecuación contable en la columna utilidades retenidas o resultados acumulados, el ingreso por alquiler, el gasto por sueldo, ya todo eso,
Todos esos ingresos y gastos solamente van en el estado de resultados. O sea, Gina, no va ningún activo, ningún pasivo, ningún patrimonio, no va. Solamente va, vuelvo a repetir, ingresos y gastos. O sea, el estado de resultados solo se centra, como dice el problema, en gastos e ingresos de una empresa. Ya saben qué tipos de gastos, cualquier gasto que tú tengas, gasto por sueldo, gasto por alquiler, cualquier otro tipo de gasto. Y también cualquier ingreso, ingreso por venta de mercadería, ingreso por venta de acciones, etc. Cualquier gasto o ingreso va ahí, en el estado de resultados. Y otra característica importante es que es no acumulativo. O sea, este estado de resultados no acumula, solamente se centra en un año específico. Por eso se le llama no acumulativo, porque se centra solamente en un periodo, en un año. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta por alguna característica que no haya quedado claro? Ok. Ahora te voy a mostrar cómo es la estructura de este estado. Como ya les dije, este curso es bien mecánico, así que hay que aprendernos la estructura de este estado de memoria. Y acá les puse básicamente lo más resumido y lo más fácil para entender para ustedes. Primero, como ustedes ven aquí, hay un encabezado, ¿de acuerdo? Como cualquier estado, al igual que el estado de situación financiera, tenemos un encabezado. Tienes que colocar el nombre de la empresa, el nombre del estado, ¿de acuerdo? La fecha, al ser no acumulativa, la fecha siempre es del al, siempre se centra solamente en un año específico, del al, ¿de acuerdo? Y expresado en soles. ¿Sí? Y esta es la estructura. Miren, primero comienzan con ventas brutas. Las ventas brutas, ¿qué son? Son todos los ingresos de mercadería que tú tienes. Comienzas por ahí, por ingresos de ventas de mercadería, que se les llama ventas brutas. A eso le restas todas las devoluciones y rebajas sobre ventas que tú tengas en tu ejercicio y la resta te da las ventas netas. Esa es la estructura que tienes que aprender. Una vez que tú ya tienes las ventas netas, le tienes que restar todos los costos de ventas de tu problema, todo el costo de venta que tú tengas, y eso que te da la utilidad bruta. Una vez que tú ya tienes la utilidad bruta, este es el orden, esta es la estructura, ¿qué viene? Las partidas operativas. Como ustedes se dan cuenta, hay dos tipos de partidas, las partidas operativas y las partidas financieras. De acuerdo, ahora, ¿cómo sé cuáles son operativas y cómo sé cuáles son financieras? El tip que yo siempre doy es que te aprendas primero las financieras. Las financieras solamente es esta lista que yo te doy acá, es las únicas, o sea, te tienes que aprender esta lista y acá no hay un orden para aquellos que me pregunten, Gina, y hay que aprendernos en forma ordenada la lista, no. Tú lo puedes colocar en el orden que tú quieras, solamente que tiene que estar dentro de las partidas financieras. Esta es la lista, lo vamos a ver, es ingreso por descuento por pronto pago o descuento por pronto pago recibido. Esa es la primera cuenta, es el primer ingreso para las partidas financieras. Luego tenemos el gasto. Gasto por descuento por pronto pago o también conocido como descuento por pronto pago otorgado. Otra partida financiera son los gastos e ingresos por intereses. Cualquier gasto por interés o ingreso por interés van dentro de las partidas financieras. Otras partidas financieras es el gasto por pérdida de fluctuaciones en valores, así se llama, o gasto por pérdida por venta de acciones. Y también tienes el ingreso por fluctuaciones en valores o el ingreso por venta de acciones. Solamente esta lista que ustedes ven en pantalla, solamente esta lista de acá, los descuentos por pronto pago, los intereses y la ganancia o pérdida por venta de acciones, solamente estas 6 cuentas van en partidas financieras. Si tú en un ejercicio tienes algún gasto o ingreso que no sea financiero, o sea, que no sea esta lista de aquí, entonces, ¿qué será? Operativo. O sea, dentro de las partidas operativas van todos los gastos e ingresos que no son financieros. Ejemplo,
Gasto por LAT. El gasto por LAT, el gas por luz, agua, teléfono, es operativa. Otro gasto, gasto por sueldo. Gasto por publicidad. Gasto por seguro. Gasto por depreciaciones. Gasto por alquiler. Gastos diversos. Gastos por comisiones. Gasto por cobranza dudosa o gasto por incobrables. Gasto por donación de mercadería, gasto por pérdida de mercadería y también puede haber ingresos como ingreso por donación de mercadería, ingreso por venta de activo fijo, etc. O sea, dentro de las partidas operativas están todos los gastos e ingresos que no sean financieras. Si no es financiera, entonces es operativa. Y recuerda que todos los gastos siempre lo colocas en negativo y todos los ingresos en positivo. Al igual que las financieras, todos los ingresos en positivo, todos los gastos en negativo. Preguntas. Entonces, quedó claro que dentro de las partidas financieras solamente está esta lista de cuentas, no hay más. Si sabes cuáles son las financieras, las operativas ya lo sabes también, porque si no es financiera, entonces, ¿qué va a ser? Operativa. Una vez que tú hayas clasificado todos los gastos e ingresos de tu ejercicio, ya sean en operativas o financieras, vas a comenzar a sumar. Entonces, primero vienen las partidas operativas y sumas. Total de partidas operativas. Obviamente sumas y restas dependiendo del signo. Si es un gasto está en negativo, si es un ingreso está en positivo. Y acá te va a salir el total de partidas operativas. Una vez que ya tienes el total de partidas operativas, viene la utilidad operativa. ¿Cómo se halla la utilidad operativa? La utilidad operativa es utilidad bruta, ¿de acuerdo? Utilidad bruta más o menos partidas operativas. ¿Por qué digo más o menos? Porque si el total de partidas operativas te salió positivo, se suma, como el ejemplo. Pero si te salió negativo, tienes que restarlo. Pero siempre es utilidad bruta más o menos total de partidas operativas. Será más si el total de partidas operativas te salió positivo. Será menos si te salió negativo. Y eso te va a dar la utilidad operativa. ¿Preguntas hasta la utilidad operativa? Una vez que ya tienes la utilidad operativa, sumas y restas todas las partidas financieras que hayas colocado y eso te da el total de partidas financieras. Puede salirte positivo como negativo. Y luego viene la utilidad antes de impuesto, que es la famosa UAI. La utilidad antes de impuesto es utilidad operativa, la utilidad operativa que tienes aquí arriba, más o menos partidas financieras. Ya sabes, más si te salió más las partidas financieras y restarás si te salió menos. Una vez que ya tienes el UAI, le tienes que restar el impuesto a la renta. Siempre el impuesto a la renta es el 29.5% del UAI. Le sacas el 29.5% a la utilidad antes de impuesto y la diferencia te da la utilidad neta. Y esta es la estructura que tienes que aprender del estado de resultados. No hay otra. Ahora, este es el orden, esta es la estructura, pero vuelvo a repetir, dentro de las partidas operativas y dentro de las partidas financieras no hay orden. Tú lo puedes colocar en el orden que tú quieras. Pero la estructura es así. Toda esta parte de arriba, este es el orden, luego vienen las partidas operativas, luego viene la utilidad operativa, luego viene partidas financieras, luego viene utilidad antes de impuesto, impuesto a la renta y utilidad neta. Pero como les vuelvo a repetir, lo que ustedes ven dentro de las partidas operativas y dentro de las partidas financieras no hay orden. Puedes hacerlo como tú quieras. Si tú quieres, primero colocas el gasto por interés, luego colocas el ingreso, como tú desees. La cuestión es que clasifiques bien, que los gastos e ingresos financieros solamente son estas listas de acá, nada más, no hay más. Y si no es financiera, ¿qué será? Operativa. Listo, preguntas. ¿Quedó claro la estructura? ¿Quedó claro que este estado de resultados solamente, si ustedes están viendo su pantalla, solamente es ingreso y gasto, nada más? No activos, no pasivos, no patrimonio, solamente ingresos y gastos. Preguntas.
Ok, y básicamente eso es el primer tema del estado de resultados. Este es el esquema que tienen que saber. Y acá abajo en su PDF les he puesto todas las fórmulas, ¿no? Que ya te mencioné, cómo calcular las ventas netas, cómo calcular la utilidad bruta por si te olvidas, cómo calcular la utilidad operativa, la utilidad antes de impuesto, el impuesto a la renta y la utilidad neta. Si ustedes desean, lo ven aquí, ¿no? Aquí está como que al detalle. Preguntas por el estado de resultados. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta. Ok, quedó claro. Ahora, recuerden que todos estos datos del estado de resultado lo vas a sacar de tu ejercicio, ¿sí? Pero ahora me voy a centrar en esta cuenta de acá, en el costo de venta. Vamos a ir al siguiente PDF. Voy a seguir en este mismo tema. Ya saben cuál es la estructura del estado de resultados, pero ahora me voy a centrar aquí, en el costo de venta. ¿Cómo calcular el costo de venta? Porque hay, ya sea en el parcial, en esta PC2, siempre te va a venir una pregunta de calcular el costo de venta. Entonces vamos a ir al siguiente PDF. Les he hecho un PDF para ver cómo calcular el costo de venta, que es un gasto. Si es que no te lo dan como dato, ¿cómo lo puedo calcular? Y para eso vamos a ir al siguiente PDF que dice clase 6 de teoría. ¿Qué vamos a estudiar? Cómo calcular el costo de venta. Ya sabes que el costo de venta, al ser un gasto, le pertenece al estado de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos formas de calcular el costo de venta. En primer lugar, quiero saber, me imagino ustedes, ¿qué es el costo de venta? Ya lo expliqué para la primera PC, pero lo voy a explicar ahora. El costo de venta es el costo, o sea, es el precio que te costó es el precio que te costó de la mercadería que tú estás vendiendo. Ese es el costo de venta. El costo de venta es cuánto te costó esa mercadería que tú le estás vendiendo al cliente. A eso se le llama el costo de venta. Y hay dos formas de calcular el costo de venta y te lo he puesto todo bien detallado en tu resumen. Dice, ¿cómo hallar el costo de venta? Seguimos en el tema del estado de resultados. Dice, existen dos maneras de calcular el costo de venta. Hay dos formas. La primera forma es cuando te dan el margen de ganancia para aquellas personas que estuvieron conmigo para la primera PC. Hablamos mucho acerca del margen de ganancia. Si a ustedes les dan un margen de ganancia y les piden calcular el costo de venta, tienen que aplicar esta formulita. Venta es igual al costo de venta más ganancia. Entonces, si en una venta ustedes les dan un margen de ganancia, es para calcular el costo de venta de la primera forma. Usando esta fórmula, venta es igual al costo más ganancia. Caso contrario, si tú no puedes hallar el costo de venta mediante la primera fórmula, entonces lo haces mediante la segunda, que justamente es la más usada. Para hallar el costo de venta, que ahora le vamos a llamar CB, ¿de acuerdo? Se realiza la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para que tú puedas calcular el costo de venta. El costo de venta va a ser igual a inventario inicial de mercadería, le vas a sumar todas las compras netas y le vas a restar todos los inventarios finales de mercadería. Esa va a ser tu nueva fórmula y te recomiendo que te lo aprendas muy bien porque eso te puede entrar para la PC2 o para el parcial. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el costo de venta, tienes que aplicar en una segunda fórmula, en una segunda forma que existe es inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final de mercadería. Pero esta fórmula se desagrega en subfórmulas. ¿Cuáles son estas? Dice, la fórmula general se desagrega de la siguiente manera. Vamos primero con el inventario inicial de mercadería. El inventario inicial de mercadería siempre va a ser dato del problema. O sea, el problema te debe de dar el inventario inicial, ¿de acuerdo? Ese es dato. Ahora, ¿cómo hallamos las compras netas de mi fórmula? Las compras netas siempre es las compras brutas, que son las compras de mercadería que tú tienes, le sumas todos los fletes y seguros sobre compras que tú tengas. Este slash no es división, ¿de acuerdo? Se llama fletes y seguros sobre compra, es la palabra completa. ¿Sí? Entonces, a las compras brutas, que son las compras de mercadería, le sumas los fletes y seguros sobre compras.
le sumas los otros gastos sobre compra que tú tengas y le restas las devoluciones y rebajas sobre compra, y eso te va a dar las compras netas para que puedas reemplazar a tu fórmula general de aquí arriba. Entonces ya sabes cómo calcular las compras netas. Y finalmente, para calcular el inventario final de mercadería, el inventario final de mercadería también tiene una fórmula. El inventario final de mercadería es inventario final. Este inventario final siempre va a ser dato del ejercicio. El ejercicio te va a dar este inventario final y a eso le tienes que sumar todas las pérdidas de mercadería que tú tengas, le tienes que sumar todos los robos de mercadería, le tienes que sumar todas las donaciones de mercadería otorgada y le tienes que restar todas las donaciones de mercadería recibida. Haces este pequeño cálculo, ya tienes el inventario final de mercadería y así puedes calcular el costo de venta usando estas fórmulas. Preguntas. Ok, entonces, en modo de repaso, ya saben que hay dos formas de calcular el costo de venta. Uno, si te dan el margen de ganancia, que es la primera fórmula, que es venta es igual al costo más ganancia. Y luego tienes la segunda forma, que es la más usada para estos exámenes, que tienes que aplicar toda esta fórmula de aquí. Ya sabes que el inventario inicial es dato, las compras netas lo calculas con esta fórmula de aquí, no hay más ni menos, eso es toda la fórmula que tienes que aprender. Y luego tienes que calcular el inventario final de mercadería, que justamente es toda esta fórmula de aquí. Ni más ni menos, te he puesto todas las cuentas que tienes que considerar. Reemplazas y tienes el costo de venta. Sí, ahora te he puesto algunas notas importantes. Primero, un recordar. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Dice, no olvidar que en el cálculo del costo de venta solo me importa todo lo relacionado a la mercadería, o sea, todo lo relacionado a la mercadería, la compra de mercadería, fletes y seguros sobre compra de mercadería va en el costo de venta. ¿De acuerdo? Y dice, solo considerar las cuentas que están en tu fórmula. Y esto es importante. Yo acá en tu resumen te he puesto la fórmula completa. No me he olvidado de ninguna cuenta. O sea, si tú te aprendes tal cual el resumen, no vas a tener problemas. Si el profesor te da una cuenta que no está en tu resumen, que no está en tus fórmulas, ¿qué quiere decir eso? Que no lo vas a considerar. ¿Me dejo entender? Porque hay muchas personas que me dicen, Gina, hay esta cuenta, pero no lo veo en la fórmula. Si tú no lo ves en tu fórmula es porque no se incluye en la fórmula. Así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, solamente concéntrate en lo que tú tienes en tu fórmula. Si el profesor te da más datos que no tienen nada que ver con tu fórmula, obviamente son trampas. Es para que caigas en la confusión. Por eso yo siempre les digo que solamente se concentren en su fórmula. Si hay cuentas que no tienen nada que ver con tu fórmula, entonces no lo considero. ¿Sí? Listo, continúo. Luego te pongo, no se debe de considerar las siguientes cuentas en nuestra fórmula, que son las cuentas que más se equivocan. Fletes y seguros sobre ventas. Si el profesor te pone fletes y seguros sobre ventas, eso no va. Porque si tú revisas tu fórmula, no existe en tu fórmula fletes y seguros sobre venta. Lo que existe es sobrecompra. Sobrecompra sí va, pero sobre venta no. Entonces, esta es una cuenta que muchos profesores lo colocan y tú ya sabes que no va en el cálculo del costo de venta. Otra cuenta, devoluciones sobre ventas. Las devoluciones sobre ventas tampoco van. Rebaja sobre venta tampoco va en mi fórmula del costo de venta. ¿Qué otra cuenta te ponen los profesores para que te equivoques? Descuento por pronto pago. Los descuentos por pronto pago, sean recibidos u otorgados, tampoco van en tu fórmula. Luego también robo de efectivo. Los robos de efectivos no van. Lo que sí va en tu fórmula es el robo de mercadería. ¿Ven la diferencia? Una cosa es efectivo, otra cosa es mercadería. Si te ponen robo de efectivo, donación de efectivo, eso no va. Nada que tenga que ver con el efectivo va. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado. Cuando ustedes les pidan calcular el costo de venta, que puede ser para esta PC2 o también para el parcial, tengan en cuenta solo la fórmula, nada más.
esta es la fórmula. Si hay alguna cuenta que a ustedes les dan, pero no tiene nada que ver con tu fórmula, nada que ver con tu fórmula, entonces no lo consideres. Solamente concéntrate en las fórmulas que yo te he dado, nada más, y en las cuentas. ¿De acuerdo? Listo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces voy a pasar a hacer estos ejercicios de aquí. Ah, tengo una pregunta por el chat. Ah, Sheila me dice, ¿qué significa IF? IF, Sheila, es inventario final, solo que lo he abreviado. IF es inventario final, es inventario final de mercadería, ¿sí? Tanto como el de mayúscula como el de minúscula es inventario final, su abreviatura. Y el II que tú ves aquí arriba es inventario inicial, ¿sí? Me avisa si quedó claro. Ok, ahora sí vamos a pasar al ejercicio. Les he puesto 3 ejercicios aquí, así que vamos a hacer cada uno de ellos y solamente te pido en cada uno de estos ejercicios calcular el costo de venta, nada más. Entonces comenzamos. Vamos con el ejercicio 1. Yo lo que voy a hacer acá es, voy a copiar cada pregunta y lo voy a poner en mi Excel, ¿de acuerdo? Para hacer cada uno las preguntas por separado. Vamos primero por la primera pregunta. Y lo voy a poner rápidamente en mi Excel. Entonces vamos a hacer esta primera pregunta por acá. Luego vamos a hacer la segunda pregunta. Estoy simplemente cortando las preguntas y poniéndolo en el Excel para no estar pasando de página en página. Esta es la segunda pregunta. Y luego voy a pasar a la tercera pregunta, que es esta de acá. Listo. Entonces, estas preguntas lo he sacado de su PDF. Ahora sí voy a comenzar. Voy a comenzar por la primera. Vamos a calcular solamente el costo de venta con las fórmulas que ya les expliqué. Entonces comencemos. Voy a leer la primera. Dice, se realizó una venta al exterior de 300 carteras de cuero. El precio pactado fue de 100 soles por unidad. La transacción se realizó 65% en efectivo y lo restante al crédito. Se sabe que esta operación se realizó con un margen de ganancia del 25% del valor de la venta. Y lo que te pido es lo siguiente, calcular el costo de venta. Eso es lo que te estoy pidiendo. Solo el costo de venta. No quiero que hagas ecuación contable ni nada. Solamente el costo de venta. Ahí está. Listo. Entonces comencemos. ¿Cómo se calcula un costo de venta? Si ustedes les dan margen de ganancia, vayan a su resumen. Si ustedes van a su resumen, en la parte inicial, aquí abajo, tienes 2 formas de calcular, ¿cierto? La primera y la segunda. Como el ejercicio me da margen de ganancia, entonces vas a aplicar esta primera forma. Venta es igual al costo de venta más ganancia. Apliquemos esta fórmula. Entonces aplícalo aquí en tu Excel. Sería venta es igual a costo más ganancia. No sé por qué se desaparece. A ver, me dan, ahí está. Ya. Venta es igual al costo más ganancia. Ahora, ¿a cuánto equivale tu venta? Tu venta sería las 300 carteras, porque tú has vendido 300 carteras a 100 soles cada uno. Entonces multiplica. Mi venta es igual 300 carteras por 100 soles. Ahí está. O sea, 30.000 soles. ¿Preguntas hasta acá? Ya está. Y ahora eso lo vas a igualar a tu costo de venta. ¿Cuánto es tu costo de venta? Vamos a ver. Mi costo de venta es X, vamos a ponerle CB, no sé, este es mi costo de venta, más tu ganancia.
¿Cuánto es tu ganancia? La ganancia dice que es el 25% de la venta, o sea, la ganancia va a ser el 25% de la venta, o sea, de los 30.000. ¿Cuánto te sale eso? Vamos a ponerlo bonito, haces tu ecuación, ahí está tu ecuación y despeja. Sería mi costo de venta, que es el CB, ¿a qué va a ser igual? El CB va a ser igual a 30.000 y esto que está sumando pasa al otro lado restando. ¿Cuánto sería tu costo de venta en la primera pregunta? 22.500. Y así calculaste el primer costo de venta. ¿Preguntas? Ok, usando la primera forma de tu resumen. Ahora pasamos a esta segunda. Dice, si se vende 20.000 soles al contado a un cliente y se sabe que el margen de ganancia es el 40% del costo. Lo mismo, y te pido calcular el costo de venta. Como en el problema te hablan de margen de ganancia, entonces vamos a usar esta fórmula, venta es igual al costo más ganancia. ¿Cuánto es tu venta? 20.000 soles, perfecto. Mi venta es 20.000. Estos 20.000 va a ser igual a mi costo de venta más mi ganancia. Vamos a colocar el mismo formato para... Ahí está. 20.000 es igual a mi costo de venta más mi ganancia. ¿Cuánto es tu ganancia? La ganancia, según la pregunta número 2, es el 40% del costo. O sea, si es el 40% del costo, sería el 40% del CB. Porque no sé cuánto es mi costo. Ahora, si tú despejas esta ecuación, te quedaría así. 20.000 es igual a costo de venta más el 40% del costo de venta es 140% del CB. Si tú despejas, eso te sale lo siguiente. CB va a ser igual a ¿qué? Como esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, que sería 20.000 entre 140%. ¿Cuánto te sale el costo de venta? El costo de venta para la pregunta 2 sería 14.285.71. Y así terminas con la pregunta 2. ¿Dudas? Ok. Ahora pasamos a la 3. Ya la 3 vamos a usar esta segunda forma, porque ya no nos dan margen de ganancia. Si ya no nos dan margen de ganancia, ya no podemos hacer la primera, sino ahora la segunda. Toda esta fórmula. Entonces, comencemos. Mira lo que te dice la pregunta 3. Se tienen los siguientes datos y te piden calcular el CB. Ya ustedes saben que CB es costo de venta para abreviar. Y tienes todos estos datos. En ningún momento te ponen margen de ganancia, entonces tú ya sabes que hay que calcular con la fórmula más grande, que es la segunda forma. Y te dan todos estos datos. Entonces tú acá al costado aplica tu fórmula primero. Tienes que recordar que el costo de venta, que es igual, el costo de venta es igual al inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final de mercadería. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Ahora, tú ya sabes que esta es la fórmula general, pero esta fórmula general se desagrega. Entonces vamos a hallar cada punto. Primer punto, el inventario inicial de mercadería. ¿A qué va a ser igual el inventario inicial de mercadería? El inventario inicial de mercadería, busca en tu dato del problema. El inventario inicial de mercadería es 30.000, entonces 30.000. Ahí está, ese es lo primero. Luego tienes que hallar las compras netas. Tú sabes por tu resumen, por este resumen que yo asumo que lo tienes desde tu celular ahí en la mano. El inventario inicial es dato, ya lo coloqué y ahora tienes que calcular las compras netas, que es toda esta fórmula de aquí. Así que voy a colocar la fórmula en mi Excel. Voy a poner compras netas va a ser igual a compras brutas más fletes y seguros sobre compra más otros gastos sobre compra
menos devoluciones y rebajas sobre compra. Esa es la fórmula. Ahora, esta fórmula de las compras netas hay que desagregarlo. Compras brutas primero. ¿A qué va a ser igual tus compras brutas? Tus compras brutas va a ser igual a lo siguiente. Las compras brutas va a ser igual a las compras de mercadería. Busca en tu Excel, aquí en tu ejercicio, si tienes compras brutas, o sea, compras de mercadería. ¿Tienes compras de mercadería? Sí, 200.000. Entonces colocas 200.000. Listo. Luego tienes que sumar los fletes y seguros sobre compra. Fletes y seguros sobre compra. ¿Tienes fletes y seguros sobre compra en tu ejercicio? Sí. Busca fletes y seguros sobre compra. No necesariamente te van a dar fletes y seguros sobre compra. Puedes tener solamente fletes sobre compra o seguros sobre compra. Yo tengo aquí fletes y seguros sobre compra, 2.500. Listo. Luego le tienes que sumar otros gastos sobre compra. ¿Tienes otros gastos sobre compra? Tiene que ser tal cual, te tienen que decir otros gastos sobre compra o garantía sobre compra, ¿de acuerdo? ¿Tienes algún otro gasto sobre compra o garantía sobre compra? No, cero, no hay. Y luego le tienes que restar las devoluciones y rebajas sobre compra. Busca en tu ejercicio si tienes devoluciones y rebajas sobre compras. Tienes por separado. Tienes las devoluciones sobre compras de 4.000 y abajo tienes la rebaja sobre compra. Entonces sumas. La devolución sobre compra es 4.000 soles más la rebaja sobre compra es 1.000 soles. En total 5.000. Y ahí está todo para que puedas hallar las compras netas. Preguntas. Todo lo saqué de la tablita. Solamente ubícate en tu fórmula. Esta es tu fórmula. Entonces, ya tengo el inventario inicial y ahora voy a hallar las compras netas. Las compras netas va a ser igual ¿a qué va a ser igual las compras netas? Las compras netas va a ser igual a compras brutas, que ya lo tengo, más fletes y seguros sobre compra, más otros gastos sobre compra, menos devolución y rebaja sobre compra. Y ahí lo tienes. ¿Preguntas por las compras netas? Ok, ¿y ahora qué más me falta? Miren, ya tienen el inventario inicial. Ya tienen las compras netas con la fórmula. Y ahora me falta el inventario final. Pero si ustedes van a su resumen, el inventario final de mercadería se halla también con una fórmula. El inventario final de mercadería es el inventario final de mercadería, que es dato del problema. A eso le sumas pérdidas de mercadería, le sumas robo de mercadería, le sumas donaciones otorgadas de mercadería y le restas donaciones recibidas de mercadería. Esa es la fórmula. Y ahora busca cada uno de ellos. Vamos a comenzar por el inventario final de mercadería que está en minúscula. El inventario final de mercadería que está en minúscula, como dice el resumen que yo les he hecho, aquí lo tienen. Este inventario final de mercadería que está en minúscula es dato del ejercicio. Entonces, el ejercicio te lo va a dar. Busca en tu tabla. ¿Tienes el inventario final de mercadería? Busca. Sí, al final, aquí está, 20.000. Listo. A eso le tienes que sumar pérdida de mercadería. Hay pérdida de mercadería, busca, no efectivo, sino mercadería. A ver, si hay pérdida de mercadería, 4.000. Efectivo no me interesa, solo quiero la mercadería, 4.000. Aquí está, no sé si lo pueden ver acá. Ya está. Luego, robo de mercadería. Hay que buscar si hay robo de mercadería. Busca, robo, 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 no hay. Cero. Luego, donaciones otorgadas de mercadería. Busca si has otorgado mercadería, si has donado mercadería.
Donaciones otorgadas de mercadería. Aquí está. 800 soles. Y finalmente le resto las donaciones recibidas de mercadería. Hay donaciones que has recibido. Gina, tengo acá donaciones recibidas, pero de efectivo. No, no quiero de efectivo porque tu fórmula es bien claro, ¿cierto? Tu fórmula te dice mercadería. Entonces, ¿hay mercadería? No. Que yo vea, no. Si ustedes ven algo, me avisan. No, no hay. Entonces, cero. Ya tienes todo para hallar el inventario final de mercadería que está en mayúscula. Entonces, calcula. ¿Cuánto sería el inventario final de mercadería? El inventario final de mercadería será igual a inventario final, que fue dato, más pérdida, más robo, más donaciones otorgadas, menos donaciones recibidas. Ahí está. Ya tienes los tres componentes y ahora sí calcula el costo de venta. ¿Cuánto sería tu costo de venta? Mi costo de venta me sale el inventario inicial más las compras netas que calculé, menos el inventario final. 202.700. Y así es como hallaste el costo de venta. Sigue mi método, por favor, porque tus profesores y tus JPs te van a enseñar un método como que todo combinado, todo mezclado y te vas a confundir. Sigue este orden. Recuerda que este curso hay que ser ordenados. Primero ustedes hallan el inventario inicial, luego hallan las compras netas, luego hallan el inventario final. En este orden y usas tus fórmulas. Esta es la fórmula correcta. Ahora, hay 1000 maneras de resolver esto. Ustedes resuélvanlo de esta manera ordenada y nunca van a fallar. Preguntas. Listo. Y eso es todo lo que tienes que saber por el primer tema, que es estado de resultados. Preguntas por el estado de resultados, entonces lo único que tienen que saber es, primero, el estado, eso es más que obvio, tienes que saber de memoria todo este estado que lo explicamos al inicio de la clase. Luego, otro punto importante de este estado de resultados es que tienes que saber, obviamente, cómo calcular el costo de venta, ya sea por la primera forma o por la segunda forma. ¿Sí? Y eso es todo la teoría en base al estado de resultados. ¿Preguntas? Muy bien. Una vez que ya saben de manera teórica el estado de resultados, ya saben más que todo la estructura del estado y las fórmulas para calcular el costo de venta, ahora pasamos a otro tema. Otro estado más, que se llama el estado de cambio en el patrimonio neto. Vamos a este estado y con este estado terminamos la clase. A ver. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto, que es el otro estado que tenemos que ver. Y obviamente vamos a ver las cuentas del estado de cambio en el patrimonio neto. Esta es la abreviatura del estado de cambio en el patrimonio neto para no escribir todo. Y vamos a ver un ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto? Y esto también requiere de memoria. Vamos al... aquí. Dice, estado de cambio en el patrimonio neto. Primero, ¿qué es el estado de cambio en el patrimonio neto? Como su propio nombre lo dice, es un estado que solamente se centra en el patrimonio. Y ya ustedes saben por la primera PC que las cuentas del patrimonio es capital social, reserva legal, otras reservas y utilidades retenidas. O sea, solamente se centra en la cuenta patrimonio, nada más. Ahora, este estado de cambio en el patrimonio tiene su propia estructura. Es una estructura totalmente diferente a las estructuras que hemos estudiado. Por ejemplo, el estado de cambio en el patrimonio neto es como un cuadro, es como una tabla. Es tal cual esta estructura que estás viendo en pantallas. En la parte superior tienes que colocar obviamente el título, como todo estado. Se coloca el nombre de la empresa, el nombre del estado,
la fecha, este estado de cambio en el patrimonio neto, al igual que el estado de resultados, es no acumulativo, no acumula nada, solo se centra en un periodo específico y tienes que colocar del al y expresado en soles. Ese es el encabezado que no te puedes olvidar. Y luego tienes que hacer esta tabla de aquí. Esta tabla se forma de esta manera. En la parte superior, que está pintado como un verde agua, tienes que colocar en este orden. Primero, capital social, luego reserva legal, luego otras reservas y finalmente resultados acumulados. ¿De acuerdo? En estas otras reservas también puedes colocar el nombre de la reserva que forme parte de las otras reservas. O sea, aquí yo te he puesto como un nombre general, ¿de acuerdo? Pero puedes colocar el nombre de las otras reservas que puede ser reserva facultativa, estatutaria, o sea, cualquier otra reserva que tú tengas que no sea la legal. Entonces, este es el orden en la parte superior. Ahora, en la parte de esta columna que está pintado de celeste, tienes que colocar en este orden también. Comienza con saldo inicial, luego viene aporte de capital, luego viene capitalización de utilidades, luego viene utilidad neta o pérdida neta, depende de qué es lo que te haya salido, si utilidad o pérdida en tu examen. Luego viene la reserva legal del periodo y finalmente vienen las otras reservas y dividendos. Esas son las únicas cuentas que pertenecen al estado de cambio en el patrimonio neto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por la estructura? Ok, ahora, ¿cómo funciona? Si ustedes están viendo en la parte blanquita, hay varios signos. Estos signos te los tienes que memorizar. Por ejemplo, si tú tienes saldos iniciales de capital social, reserva legal u otras reservas, siempre tienes que colocar aquí en los cuadritos el número, pero siempre en positivo. O sea, estos más hacen referencia a que el número que tú coloques tiene que ser positivo, siempre. Y el saldo inicial de resultados acumulados, como tú ves aquí, puede ser positivo o negativo, eso depende del problema. Hasta ahí, preguntas por el saldo inicial, ¿cómo se llena? Ese saldo inicial siempre va a ser dado. Ok, luego tienes otra cuenta llamada aporte de capital. El aporte de capital siempre, cuando tú tengas un aporte de capital, un aporte de un accionista, eso se le llama aporte de capital, siempre va solamente en la columna que dice capital social, nada más. Ahí va el número en positivo. Todo lo demás lo dejas vacío. Luego, capitalización de utilidades. Si tú tienes capitalización de utilidades, el problema te va a decir si tienes o no capitalización. Esto funciona de esta manera. Cuando tengas capitalización de utilidades, solamente va a afectar al estado de cambio en el patrimonio neto, a este estado, y sube capital social aquí, en este cuadrante, y automáticamente este mismo número que ha subido en el capital social, automáticamente baja en resultados acumulados. Así es como funciona una capitalización de utilidades. ¿Qué significa una capitalización de utilidades? Una capitalización de utilidades significa que estás bajando tus ingresos, estás quitando de tus ingresos dinero y aportando a la empresa. A eso se le llama capitalización. Sube capital social por un monto y este mismo monto de manera automática lo tienes que bajar aquí en resultados acumulados donde está el signo negativo. Así siempre funciona. Preguntas por la capitalización. Ok, ahora, la siguiente cuenta, utilidad neta o pérdida neta. Todo eso depende de tu examen. Si en tu examen te salió utilidad neta, pues lo pones en positivo siempre en resultados acumulados, siempre en positivo, si te salió utilidad, pero si te salió pérdida, siempre en negativo. Luego viene la reserva legal del periodo. Ahora te voy a explicar cómo se calcula, pero por ahora solo me interesa de cómo colocarlo en la tabla. Cuando tú tienes la reserva legal del periodo, siempre sube aquí en la columna de reserva legal, siempre lo colocas positivo y automáticamente en resultados acumulados en negativo. O sea, es positivo y luego negativo, siempre. Luego las otras reservas. Las otras reservas funcionan muy parecido como la reserva legal. Vas a subir las otras reservas positivo y automáticamente en resultados acumulados negativos.
Y por último, los dividendos. Los dividendos, ¿cómo funcionan? Los dividendos siempre es en resultado acumulado negativo. Todo lo demás lo dejas vacío. Hasta aquí, preguntas de cómo se llena cada una de estas cuentas. Y solamente estas cuentas que tú ves aquí, solamente estas cuentas pertenecen a este estado de cambio en el patrimonio neto. No hay más. O sea, si ustedes son como que minuciosos, se están dando cuenta que en cada estado existen diferentes cuentas. Entonces, ustedes tienen que aprenderse de memoria la estructura. Eso es importantísimo. Tengo una pregunta por el chat. ¿Qué dice? Ah, Sheila me dice, donde no hay símbolo, ¿se deja vacío? Sí, claro. Si tú no ves un símbolo, si tú no ves ni más ni menos, Sheila, es vacío. No le colocas nada. Solamente colocas el número cuando ves los signos. Si es positivo, el número positivo. Si es negativo, el número negativo. Y lo que tú ves aquí como más o menos es que puede ser positivo o negativo, depende del problema. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta por la estructura de la tabla? Ok, tu chamba, aprendértelo de memoria. La estructura y cómo se mueven las cuentas de acuerdo al signo. Ahora, de todas estas cuentas que están pintadas de color celeste, como tú puedes ver, las obligatorias, las que nunca te pueden faltar en este estado, son la utilidad neta o pérdida, dependiendo, y la reserva legal del periodo. Estas siempre son obligatorias, o sea, nunca te puedes olvidar de colocar la utilidad neta o la reserva legal. Ambas son obligatorias. De ahí, el resto puede que tengas, puede que no. El saldo inicial, el aporte de capital, la capitalización, las otras reservas y los dividendos, puedes que lo tengas, puede que no, depende del problema. Pero lo que nunca te puedes olvidar en un estado de cambio en el patrimonio neto es utilidad neta y reserva legal del periodo. Estas son obligatorias. Siempre, siempre, siempre lo tienes. Preguntas. Ok. Ahora, al ser obligatorias estas dos cuentas, hay 1000 formas de calcularlo. No necesariamente el problema te va a decir la utilidad neta. Por ejemplo, ¿cómo puedes calcular la utilidad neta si el problema no te lo da de manera directa? Hay una forma de calcularlo. ¿Con qué estado tú puedes calcular la utilidad neta? Con el estado de resultados. Si ustedes van al estado de resultados, que es este estado de resultados que te expliqué al inicio de la clase, ¿qué te da al final? ¿Qué te da? Utilidad neta. O sea, Gina, si es que el problema no me da la utilidad neta, ¿yo puedo hacer un estado de resultados y poder calcular la utilidad neta? Claro que sí. ¿Te das cuenta cómo se relaciona un estado con el otro? Si en el estado de cambio en el patrimonio neto no te dan la utilidad neta de manera directa, tú puedes hacer este estado de resultados, la estructura, con los datos que te van a dar previamente y puedes calcular la utilidad neta. Y esta utilidad neta del estado de resultados va justamente en el estado de cambio en el patrimonio neto, justo aquí. O sea, en teoría, si no te dan la utilidad neta de manera directa, tú tranquilamente puedes hacer un estado de resultados y puedes calcular la utilidad neta. Y una vez que tú calculas la utilidad neta, lo pones en resultados acumulados. Si te salió utilidad, obviamente positivo. Si te sale pérdida, negativo. ¿Preguntas? Ok. Y ahora, ¿cómo calculas la reserva legal que es obligatoria? Y para eso vamos a leer las notas importantes. Notas importantes. Hay muchas notas que tienes que saber en este pequeño estado. Primero, los sinónimos. Importante saber sinónimos. Por ejemplo, la capitalización de utilidades que tú tienes aquí arriba también es conocida como dividendos en acciones o reinversión de utilidades. O sea, no necesariamente te van a dar como capitalización. Te lo pueden dar como dividendos en acciones o reinversión de utilidades. Son sinónimos. Funciona de la misma manera. Sube capital social, baja resultados acumulados. Segunda nota importante, que la utilidad neta, esta utilidad neta que tú ves acá, también se le conoce como resultado del ejercicio. O sea, no necesariamente te pueden dar la utilidad neta.
También te lo pueden dar con otro nombre que es resultado del ejercicio. Tercera nota. Los resultados acumulados que lo tienes en la parte superior en esta tabla, resultados acumulados, ya ustedes saben que también se le denomina utilidades retenidas. O sea, utilidades retenidas y resultados acumulados es lo mismo. Cuarta nota importante, las otras reservas. ¿Qué hay dentro de las otras reservas? Dentro de las otras reservas vas a encontrar cualquier reserva que no sea la legal. Por ejemplo, la reserva facultativa, la reserva estatutaria, entre otras. O sea, cualquier otra reserva que no sea la legal. Preguntas. Hasta aquí. Ok, sigo. ¿Cómo calcular la reserva legal del periodo? Esta es la reserva legal. La reserva legal siempre es calculando, o sea, para que tú lo puedas calcular, siempre es con esta fórmula. Es el 10%, eso no va a cambiar, siempre es el 10% por la utilidad neta. Y ya ustedes saben que la utilidad neta lo puedes sacar de dos formas. O te lo dan de manera directa o tienes que hacer el estado de resultados para que puedas calcular la utilidad neta. Pero siempre para hallar la reserva legal es el 10% de la utilidad neta. Y esta fórmula lo colocas acá. Sube la reserva legal, baja resultados acumulados. ¿Preguntas de cómo se calcula la reserva legal? Ok, sigo porque todavía no termino. Esta es una de las notas que me parece importantísimo y te va a entrar en tu PC2 o en tu parcial. ¿De acuerdo? No te puedes olvidar de esto. ¿Qué dice? Tenemos que recordar que en el estado de cambio en el patrimonio neto tiene una teoría que debe de cumplir una vez que hayas finalizado el estado. Es decir, una vez que tú hayas terminado de completar todo el estado y hayas sumado todas las columnas, sumas toda la columna del capital social, sumaste toda la columna de la reserva legal, de las otras reservas y de resultados acumulados, ya está listo tu estado, tienes que preguntarte esta teoría. Cuando el estado de cambio en el patrimonio neto ya lo tienes listo, tú todavía no terminas. ¿Cuándo terminas el estado? Cuando haya cumplido con esta teoría. ¿Cuál es esta teoría? Dice, el total de la reserva legal de tu estado no puede ser mayor al 20% del total del capital social. O sea, tú cuando terminas el estado, te debes de fijar si el total de la reserva legal es mayor o menor al 20% del total del capital social. Y tienes que saber que el total de la reserva legal, o sea, el saldo final de la reserva legal, no puede ser mayor a este 20%. Y a este 20% yo le llamo el tope. O sea, en teoría, el total de la reserva legal no puede ser mayor a tu tope. Y el tope es justamente el 20% del total del capital social. Si el total de la reserva legal no te sale mayor a tu tope, no pasa nada, estás bien. Pero, ¿qué pasaría si el total de la reserva legal es mayor a mi tope? O sea, ¿qué pasaría si no cumple con la teoría? Si es mayor al tope, entonces tienes que hacer estos dos pasos del resumen. Debemos de aplicar estos dos pasos. Primer paso es borrar el total de la reserva legal que te salió en tu estado y colocar el tope, que ahorita te voy a explicar con un ejercicio. Ese es el primer paso si es que no cumple con la teoría. Borras el total de la reserva legal que te salió en tu estado, lo borras y lo colocas por el monto del tope. Y el segundo paso es cambiar el monto de la reserva legal del periodo. No te olvides de estos dos pasos. Si es que tu estado de cambio no cumple con esta teoría, es superior al tope, entonces tienes que aplicar estos dos pasos. Y eso es todo lo que tienes que saber por el estado de cambio en el patrimonio neto. No hay más teoría que esto. ¿Preguntas por la teoría? Ok. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes que esta estructura de este estado lo tengan en su celular para que lo puedan ver y ahora voy a aplicar con todo lo que te acabo de explicar, voy a hacer un ejercicio y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, yo les he pasado por el grupo de WhatsApp este ejercicio de aquí. ¿De acuerdo? Y lo que yo voy a hacer es tomarle foto
No le voy a tomar foto, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir mi Excel con mi archivo. Y vamos a desarrollar esa pregunta del estado de cambio en el patrimonio neto en otra hoja. Aquí. Listo. Creo que sí lo pueden ver bien y aquí está el ejercicio. Esto es un ejercicio de clase de la UP. Un ejercicio obviamente básico porque estamos viendo recién la teoría, ¿no? No puedo ir con ejercicios difíciles porque todavía no saben la teoría. Entonces voy a comenzar. A ver, ¿qué dice? Ejercicio de estado de cambio en el patrimonio neto. Ejercicio 1. Dice, al 1 de enero del 2019, la empresa comercializadora de flores importadas, Girasoles SAC, constituida el 24 de agosto del 2015, contaba con los siguientes saldos en el patrimonio. Acá tienes todos los saldos, que son como tus saldos iniciales, ¿de acuerdo? Del capital social, reserva legal, otras reservas y utilidades retenidas. Se le presenta la siguiente información del año 2019 para que proceda a elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto. Y te dan todos estos datos. Voy a leer. El 1 de julio, los socios acordaron realizar una reinversión de utilidades por un total de 50.000 soles. Segundo punto, se decidió repartir dividendos entre los accionistas por un total de 10.000, los cuales serán pagados en marzo del siguiente año. Debido a la gran acogida que tuvieron los girasoles importados durante ese año, la empresa tuvo una utilidad neta de 450.000 soles. Se procedió a crear una reserva estatutaria del 5% de la utilidad neta y se sabe que la reserva legal es el 10% de la utilidad neta. Y te piden armar el estado. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es el estado. Voy a colocar mi encabezado. La empresa se llama Girasoles SAC. Colocamos abajo el nombre del estado, el estado de cambio en el patrimonio neto. Colocamos la fecha, en este caso nos piden por todo el año 2019, entonces colocas del 1 de enero del 2019 al 30 de diciembre del 2019. Y finalmente expresado en soles. ¿Preguntas hasta acá? Y ahora haz tu estructura. Primero viene capital social, luego reserva legal, luego otras reservas, pero justamente yo le voy a poner reserva estatutaria porque hay una reserva estatutaria, eso va en otras reservas y voy a colocar el nombre de la reserva estatutaria. Y finalmente resultados acumulados o utilidades retenidas. Yo voy a usar utilidades retenidas. Si tú quieres, usas resultados acumulados. Es lo mismo. Ya tienes la parte superior. Y luego viene todas las cuentas. Voy a poner todas las cuentas. Sería saldo inicial, aporte de capital, luego viene capitalización de utilidades. Lo voy a abreviar. Ya está. Luego viene utilidad neta. Luego viene reserva legal del periodo. Luego viene otras reservas que tenemos, la reserva estatutaria, que serían las otras reservas. Y finalmente, dividendos. Y al final, si tú quieres, le pones total o saldo final. Es lo mismo. Y haces tu tabla. Esta es la estructura que está en tu resumen. Listo. Hasta acá, ¿preguntas? Muy bien, ahora vamos a llenar. Lo que yo siempre hago para llenar un estado de cambio en el patrimonio neto es comenzar por las obligatorias. ¿Cuál de todas estas cuentas son obligatorias según tu resumen? Estas dos. Utilidad neta y reserva legal del periodo. Yo siempre comienzo por ahí porque son las obligatorias, las que sí o sí las tengo que tener. Entonces, utilidad neta, busca. ¿Hay utilidad neta? Sí, acá. Dice, debido a la gran acogida, la utilidad neta del problema fue 450.000 soles. Entonces, si tú miras tu resumen, ¿dónde van las utilidades?
en utilidad retenida. Entonces acá colocas los 450.000. Listo. Una vez que ya tienes la utilidad neta, tienes que hallar la reserva legal, que es otra obligatoria, que justamente lo tienes acá al final. Dice, se sabe que la reserva legal es el 10% de la utilidad neta. Entonces, ¿dónde va la reserva legal? Va aquí, en la columna reserva legal, que es el 10% de la utilidad neta. Y automáticamente lo que te salió aquí va en utilidades retenidas, pero en negativo. Ahí están los signos en tu resumen. Sube aquí, baja al otro lado. Hasta aquí, preguntas. Ok, una vez que ya calculaste estas dos obligatorias, ahora tienes que volver a leer el ejercicio y ver si tienes lo demás. Por ejemplo, saldo inicial sí lo tienes. Aquí está. Dice, al 1 de enero del 2019, esos son los saldos iniciales, entonces lo colocas. Saldo inicial de capital social, 280.000. De reserva legal es 28.000. De otras reservas, que es la estatutaria, es 42.000. Y utilidades retenidas, 140.000. Esos son datos. Luego, hay aporte de capital. Si tú buscas, no hay aporte de capital. Entonces, aporte de capital no hay, no coloco nada. Si tú quieres, lo borras. Pero yo no voy a borrarlo, lo voy a dejar vacío. Luego, capitalización de utilidades. ¿Hay capitalización de utilidades? Sí. No te lo dan como capitalización, pero te lo dan como reinversión. Ya sabes que el sinónimo de capitalizar es reinversión de utilidades o dividendos en acciones. En este caso te lo dan como reinversión por 50.000 soles. Entonces, ¿cómo funciona la capitalización? Es sube capital social por 50.000 y automáticamente baja utilidades retenidas también por 50.000. Ahí está. Luego, ¿tienes reserva estatutaria? Sí, acá dice, se procedió a crear una reserva estatutaria del 5%. Entonces, crea, reserva estatutaria va en reserva estatutaria, que sería el 5% de la utilidad neta, y su contraparte va en utilidades retenidas en negativo. Y finalmente los dividendos que nos dan acá, dice, se decidió repartir dividendos por un total de 10.000. ¿Hay dividendos? Sí, ahí está, este es mi reparto de dividendos. Y los dividendos, si tú miras en tu resumen, solamente van en utilidades retenidas en negativo, menos 10.000. Y ya terminaste de completar este estado. ¿Preguntas? Ahora sí, suma las columnas. Si lo pusiste en positivo, lo sumas. Si está en negativo, lo restas. Listo. Pero tú todavía no terminas. ¿Por qué? Porque te falta la teoría. ¿Se acuerdan de la teoría? Entonces, una vez que tú ya sumaste todas las columnas y ya tienes los saldos finales, tienes que ver la teoría. La teoría, ¿qué te dice? Que el saldo final de la reserva legal no puede ser mayor, no puede ser mayor al tope. Eso te dice la teoría. Ahora, ¿qué es el tope? El tope se calcula de esta manera. El tope siempre es el 20%, ese es el porcentaje del tope, es el 20% del total del capital social, o sea, del saldo final. ¿Cuánto te sale el tope? 66.000. Entonces, voy a ver si cumple la teoría o no. El saldo final de la reserva legal. ¿Cuánto es tu saldo final de la reserva legal? 73. Esto no puede ser mayor a tu tope y acá hay un pequeño problema. Estos 73.000 es mayor a mi tope. Entonces no está cumpliendo con la teoría. Porque la teoría me dice que este total de reserva legal que ustedes ven aquí tiene que ser menor al tope. Y no es menor, es mayor. Entonces, si ustedes han revisado su teoría, cuando sucede eso, cuando no cumple con la teoría, entonces tienes que hacer dos pasos. Paso 1. Vamos a poner aquí. Paso 1. Según tu resumen, paso 1 es borrar el saldo final de reserva legal y colocar el tope. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué significa esto? Borras, así, borras, lo borras.
borras el total de la reserva legal, lo borras y colocas el tope. Listo. Primer paso. O sea, lo borras con liquid paper en tu hoja, así, y colocas el tope. Primer paso. Segundo paso y el último. Una vez que ya borraste el saldo final porque superaba el tope y colocaste el tope, ahora cambias la reserva legal del periodo. Paso 2 es cambiar la reserva legal del periodo. ¿Cómo cambias la reserva legal del periodo? Sumamente fácil. Borras la reserva legal del periodo. Al borrar la reserva legal del periodo, también tienes que borrar las utilidades retenidas. Borras toda esta línea y sacas la nueva reserva legal. ¿Cómo se saca la nueva reserva legal? Restas. El saldo final de la reserva legal del tope, ¿cierto? El nuevo que cambiaste, menos el inicial. Una vez que ya tienes la reserva legal del periodo correcta, esto lo tienes que cuadrar, obviamente, con utilidades retenidas en negativo. Y esto sería un estado de cambio en el patrimonio con los respectivos cambios porque no cumplía con la teoría. Preguntas. ¿Alguien se perdió? ¿Por qué hice estos dos pasos? ¿Alguien se perdió, no entendió? Esto es importante porque en la mayoría de casos en los exámenes, siempre, ya sea en el parcial o en la PC2, no va a cumplir con la teoría y tienes que hacer esos dos cambios. Por eso es Y de importante. hecho, perdón, ¿cómo habías llegado al 38.000? Me perdí un poquito. Sí, claro, voy a borrar de nuevo y lo voy a hacer. Primero, Mar, no sé si quedó claro que yo borré la reserva legal. ¿Te acuerdas que había otra reserva legal? Sí, 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 sí. Yo lo borré. ¿Por qué lo borré? Porque superaba el tope, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, acá creo que me salía 73.000 y como me salía 73.000 y superaba el tope, el primer paso, ¿cuál era, Mar? Borras la reserva legal que te había salido mal porque superaba el tope y colocabas el tope. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es cambiar la reserva legal del periodo. Borrabas la reserva legal del periodo tanto en la columna reserva legal como utilidades retenidas, la borrabas y sacabas la nueva. ¿Cómo sacas la nueva? Restando. Restas el saldo final del tope, este de aquí, menos el inicial. Y así lo sacabas. Y te salía 38 y esto automáticamente lo cuadrabas en negativo en utilidades retenidas, porque siempre va ahí su contraparte. Y por eso te salió 38. ¿Sí? Listo. Sí, ya entendí. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y así se acaba estas dos teorías. Es lo único que tienes que saber acerca del estado de resultados, que ya lo hemos visto con el cálculo del costo de venta, y el estado de cambio en el patrimonio neto. Y ya sabes dos estados más. ¿Preguntas, dudas? Ok, chicos, entonces no les canso más. Con ustedes me encuentro en la clase 2, que es el miércoles o el jueves, y voy a ver otra clase teórica que se llama el estado de flujo de efectivo, y voy a ver ejercicios de los tres estados, tanto el estado de resultados como el estado de cambio nuevamente y el estado de flujo de efectivo. Sí, así que intenten, por favor, no faltar a la clase 2 porque ustedes saben que cuando es teoría es muy importante para poder entender luego todos los ejercicios. ¿Sí? Ok, entonces si no hay nada más que decir, nos vemos el miércoles o jueves dependiendo de sus horarios. Chao, ahorita les envío la solución y también voy a subir la clase a la plataforma. Cuídense, nos vemos el miércoles o el jueves.